Conocer el planeta, conocer el universo, descubrir qué hace funcionar a las cosas y por qué esas cosas son como son, a través de la observación, el estudio y la experimentación. Podemos desencadenar el poder del universo y hacer que casi todo pueda ocurrir. Esto es, comprendiendo a la ciencia. Existen pocas cosas que nos afecten tanto como el clima. Toda la vida de la Tierra depende del clima, y sabiendo cómo será el clima, podemos planear el día de mañana. Hola, soy el Dr. Ciencia. Hay explicaciones científicas para nuestro clima: lluvias, nieve, calor, tornados, huracanes. Para comprender qué causa nuestro clima, debemos retroceder a los orígenes de la Tierra, a los orígenes de nuestros sistemas climáticos. Los científicos actuales nos ayudan a estudiar los cambios producidos en la atmósfera primitiva del planeta mediante el análisis del polvo que contiene el hielo de Groenlandia. Antes que la atmósfera terrestre fuera como es en la actualidad, las únicas criaturas que podían sobrevivir en el planeta eran organismos microscópicos viviendo en los océanos. Los científicos especulan que 3,8 billones de años atrás, el calor del Sol provocó una reacción química de metano, amoníaco y agua, y esta relación formó materiales nuevos, tales como nitrógeno, hidrógeno y dióxido de carbono. El hidrógeno era de tan poco peso que la gravidez terrestre no fue suficiente como para retenerlo y escapó hacia el espacio. Esto dejó grandes cantidades de nitrógeno, dióxido de carbono y algo de vapor de agua. Ya que la luz del Sol continuó dando sobre la atmósfera, el vapor de agua se separó en oxígeno e hidrógeno. Nuevamente el hidrógeno liviano escapó. Los átomos de oxígeno que quedaron comenzaron a combinarse entre sí para terminar formando el ozono. Una molécula de ozono es en realidad la unión de 3 átomos de oxígeno. Todo esto resultó en una capa de ozono de entre 19 y 30 kilómetros por sobre la superficie terrestre. La capa de ozono absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas del Sol y es un escudo protector para los seres vivos. Es una especie de paraguas para la vida terrestre. Luego de que la capa de ozono se desarrolló, apareció un nuevo grupo de organismos, las algas azules verdes. Estas fueron las primeras en usar la energía del Sol para producir alimento a través del proceso de fotosíntesis. Este alimento sirvió para que el agua creciera y se desarrollara, y el producto residual de la fotosíntesis era el oxígeno, el cual se agrupa de 2 en 2 y permanece en la superficie inferior de la atmósfera. El proceso de la fotosíntesis es el que causó el aumento del oxígeno en la atmósfera. Así se formó el oxígeno, ese que algún día nosotros y todos los animales respiraríamos. Nuestra atmósfera actualmente está compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases como helio, criptón y xenón. Durante los últimos 4.000 billones de años, la composición de la atmósfera ha cambiado, al igual que la temperatura. Cuando uno viaja por lugares donde hay grandes alturas, los pulmones deben trabajar más para proporcionar oxígeno al cuerpo. Cuanto más alto vamos, más delgado o menos denso será el aire. También será más frío. Ahora haremos un experimento que nos demuestre los efectos de la altura sobre la densidad del aire y la temperatura. Todo lo que necesitamos son canicas, un plato pequeño y una bandeja. Dividan las canicas en 2 grupos de 20 e imaginen que cada canica es una partícula de aire. Ahora, coloquen 20 canicas en el plato de manera que queden lo más cerca posible unas de otras. Pongan las 20 restantes en la bandeja y desparramándolas hasta que estén lo más separadas que puedan. Ahora bien, ¿en cuál de los 2 casos las densidades de las canicas es mayor? Por supuesto, en el plato, porque hay muchas más canicas por unidad de espacio. Estas canicas representan las partículas de aire cercanas a la superficie terrestre, dispuestas más densamente. Las canicas en la bandeja representan a las partículas de aire de la atmósfera ubicadas a muchos kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra, claro. Basándose en nuestro experimento, ¿por qué creen que los escaladores a veces necesitan máscaras de oxígeno?
oxígeno en las grandes alturas. Hay menos partículas de aire en un espacio determinado. Puesto que el aire contiene oxígeno, también habría menos moléculas de oxígeno en las grandes alturas. Los científicos también dividen la atmósfera terrestre en capas, basándose en diferencias de temperatura. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera. Aquí es donde está el valor de agua, el cual llega a esta capa desde los océanos, lagos y cursos de agua del planeta. A medida que el vapor de agua se eleva, comienza a enfriarse formando nubes. Eventualmente, el vapor retornará a la Tierra en forma de lluvia, nieve, aguanieve y granizo. Fuertes vientos soplan además en la troposfera y a menudo se la llama el hogar del clima terrestre. Sobre la troposfera se encuentra la estratosfera. En la parte inferior de esta capa, la temperatura del aire permanece constante y muy frío. Alrededor de 60 grados bajo cero. La temperatura en el sector superior es más cálida, de 18 grados. Esto es así porque la mayor parte de la capa de ozono se encuentra en la porción superior de la estratosfera y cuando la capa de ozono reacciona con los rayos ultravioletas, despide calor. La parte superior de la capa de ozono se introduce en la mesósfera, capa en la que la radiación solar separa las moléculas de ozono en átomos de oxígeno libres, y es en esta capa donde termina la de ozono. Entonces, la temperatura cae en forma constante a medida que aumenta la altura. La sección más alta de la atmósfera es la termósfera, la frontera externa de la Tierra. Esta capa también contiene una región conocida como la ionosfera. La radiación del Sol origina la formación en esta capa de iones o átomos con carga eléctrica. Siendo la capa más alta de la atmósfera, la termósfera también marca el comienzo del espacio exterior. Entonces, ¿en qué se relaciona la atmósfera terrestre con nuestro clima? Bien, el clima se origina por la interacción de varios factores. La energía calórica, por ejemplo, la presión del aire, los vientos y la humedad. Descubramos qué hace que la atmósfera sea más cálida. Descubrámoslo. Casi toda la energía de la Tierra proviene del Sol. Esta es energía radiante, la que contribuye a calentar la Tierra. Además, la atmósfera ayuda a calentar la Tierra mediante la absorción, almacenamiento y reciclaje de la energía radiante del Sol. Si esta energía radiante no se absorbe ni se refleja, entonces llega a la superficie terrestre, la absorbe la Tierra y la transforma en calor. Luego la energía calórica regresa al espacio, calentando de esa manera la atmósfera. Si toda la atmósfera se calienta por el calor proveniente de la Tierra, ¿por qué la temperatura en Florida es tan distinta a la de Alaska? Esto ocurre porque la energía radiante llega a la Tierra en diferentes ángulos, así como lo escuchan, diferentes ángulos, causando el calentamiento desparejo de la Tierra. El calor mayor se encuentra en el lugar donde los rayos solares dan en forma más directa, así que las áreas cercanas al Ecuador, como la Florida, tienen temperaturas más altas. La energía del Sol se expande por la atmósfera en tres formas: conducción, convección y radiación. La conducción es la transferencia directa de energía calórica de una sustancia a otra. La tierra, el agua y el aire son deficientes conductores de calor. La conducción no participa demasiado en el esparcimiento de energía calórica a lo largo de la tierra, el mar y la atmósfera. La energía solar también se expande por convección, es decir, la transferencia de calor en un fluido. El aire es un fluido. Cuando el aire cercano a la superficie terrestre se calienta, se convierte en menos denso y se eleva. El aire más frío y más denso baja. Cuando el aire cálido sube y el frío baja, se forman corrientes convectivas. Estas corrientes convectivas de la atmósfera originan nuestro clima. Ahora, hagamos un experimento para observar cómo funcionan las corrientes. En primer lugar, viertan agua en una jarra hasta que esté casi llena. Luego caliéntenla, sosteniéndola 10 centímetros arriba de la llama. Agregar 2 o 3 gotas de colorante para alimentos dentro de la jarra y las corrientes de convección en el agua hacen que el colorante se arremoline y se expanda.
El agua caliente sube, al igual que el aire caliente en la atmósfera, haciendo que el colorante se desparrame. Y esto es muy similar a lo ocurrido con las corrientes convectivas. La energía solar también se expande a través de la radiación o la transferencia de energía calórica en forma de ondas. La Tierra, el agua, las plantas y los animales del planeta absorben los rayos infrarrojos o la energía calórica. La mayor parte de esta energía se expande por medio del proceso de la radiación. En la atmósfera también está presente el factor de la presión del aire. Cuando la presión aumenta, la columna de mercurio del barómetro sube, y cuando la presión decrece, el mercurio baja. Evangelista Torricelli inventó el barómetro, que es un instrumento esencial para saber cómo funcionan los sistemas climáticos. Primero, observemos de qué forma la presión baja del aire origina la formación de nubes. En la atmósfera superior, cuando grandes masas de aire se separan, la presión se reduce en las capas de aire caliente de la parte inferior, y ese aire caliente sube. Si el mismo estuviera húmedo, se formarían nubes en la atmósfera superior, y estas nubes, formadas en los sistemas de presión baja, pueden provocar lluvias, nieve, aguanieve y otras condiciones climáticas malas. En el caso de que grandes masas de aire se junten en la atmósfera superior, la presión puede subir. Las masas de aire presionan sobre las capas de abajo y usualmente evitan que el aire húmedo y caliente suba a la atmósfera superior. Por lo tanto, cuando la presión del aire es alta, no se forman nubes, lo que a menudo significa que tendremos buen tiempo. Ahora sabemos que cuando el barómetro indica presión baja, podría haber nubes en el pronóstico. En el caso de que el instrumento indicara alta presión, podríamos esperar tener cielos claros y cielos despejados también, pero los sistemas climáticos en ocasiones son difíciles de pronosticar y existen excepciones con respecto a los efectos de la presión del aire sobre ellos. Los vientos se forman por el movimiento del aire. Cuando éste se calienta, se reduce su densidad, así que el aire caliente sube y produce un área de baja presión. Aire más frío y más denso se moviliza debajo del aire caliente que se eleva. Este movimiento es el que forma los vientos. Hay dos tipos de vientos: locales, que soplan desde cualquier dirección y recorren distancias cortas, y globales, que provienen de una dirección específica y usualmente cubren largas distancias. Ambos se originan por diferencias en la presión del aire, provocadas estas por el calentamiento desparejo del Sol sobre nuestra atmósfera. Otro factor de nuestro clima es la humedad o agua en el aire. La energía radiante del Sol transforma al líquido de la Tierra, el agua, en un gas. Cuando el agua se evapora, la atmósfera se humedece. La humedad relativa es el porcentaje de humedad que contiene el aire en relación a la cantidad que puede contener en una determinada temperatura. ¿Cuál creen ustedes que contiene más humedad, el aire caliente, el aire frío? La respuesta es: el aire caliente puede contener mayor humedad. Cuando el aire alcanza una cierta temperatura o punto de rocío, la humedad que éste contiene se transforma en gotitas. Este proceso por el cual se forman nubes recibe el nombre de condensación. El agua condensada de las nubes suele caer sobre la Tierra en forma de lluvia, nieve, aguanieve o granizo. El agua que cae desde la atmósfera se denomina precipitación. El ambiente está tornándose neblinoso aquí con toda esta condensación. Hagamos nuestra propia neblina en este experimento climático. Primero, viertan agua caliente en una botella de cuello angosto. Luego saquen la mayor parte del agua, dejando alrededor de 3 centímetros en el fondo. Tomen un cubito de hielo y colóquenlo en la boca de la botella. ¿Ven la neblina que se forma? Ahora, usando los mismos elementos, llenen la botella con agua fría, agreguen el hielo y no hay neblina. ¿Por qué la neblina se formó en la botella con agua caliente y no en la botella con agua fría? Porque en el primer caso, la neblina se forma cuando el vapor de agua en el aire y del agua caliente sube, y así alcanza al cubito de hielo.
El agua fría fue el control de nuestro experimento. Ahora pasamos a uno de mis temas favoritos. Las nubes. Existen 3 tipos principales de nubes: los cúmulos, los estratos y los cirros. Los primeros parecen grupos de copos de algodón en el cielo y son muy abultadas y tienen bases planas. Estas nubes pueden indicar buen tiempo, pero a veces se convierten en nubes más grandes, capaces de provocar tormentas eléctricas. Los estratos son grises y suaves y cubren el cielo, opacando al sol. Si se forman cerca de la Tierra, se denominan neblina. Cuando ustedes ven nubes que son muy fibrosas y de apariencia liviana, esas son cirros. Se forman en las grandes alturas y por lo general se ven cuando el clima es bueno, aunque a menudo indiquen lluvia o nieve para las horas siguientes. Las tormentas son disturbios violentos de la atmósfera, son cambios rápidos en la presión del aire y movimientos del aire también rápidos. Las tormentas eléctricas provienen de los cumulonimbos. Estas nubes se forman debido a un movimiento ascendente rápido de aire caliente proveniente de áreas calientes de la Tierra y un movimiento descendiente rápido de aire frío alrededor del aire caliente. Las gotitas de agua se transforman en nieve y hielo cristalizado. Cuando los cristales caen a través de las nubes, enfrían las gotas de agua y las agrandan, haciéndolas caer. El resultado usual es lluvia, junto con truenos y relámpagos. A propósito, los truenos y los relámpagos se dan juntos. El relámpago se origina por la formación de cargas eléctricas negativas en la base de un nubarrón. Cuando decimos carga negativa, significa que las moléculas allí tienen electrones extra comparadas a las moléculas de la Tierra. Las cargas se forman hasta alcanzar un punto donde el aire ya no puede bloquear más el pasaje de electricidad. Luego se produce una descarga de energía eléctrica entre la nube y la Tierra, o bien entre una nube y otra nube. Esta energía es el relámpago. A medida que la energía eléctrica pasa a través de una sección de aire, la calienta causando un violento movimiento. Este repentino movimiento provoca un sonido estridente, el trueno. Ocasionalmente, los cristales que caen a través de las nubes regresan hacia arriba. En el proceso, gotas de agua se congelan sobre los cristales, produciendo su agrandamiento. Eventualmente, se hacen tan grandes y pesadas que caen a tierra. Esto se llama granizo. La tormenta más violenta de la Tierra dura solo 5 minutos. La más violenta, el tornado. Un tornado mortal es uno de los principales peligros climáticos. Se forma cuando el aire se escapa, dando giros de la base de un nubarrón. El aire en el fondo del tornado está demasiado bajo en lo que a presión se refiere. Cuando este punto de presión baja toca la Tierra, el tornado actúa como una aspiradora gigante. Un tornado puede arrastrar a su paso polvo, tierra, árboles, animales, automóviles, hasta personas. Pero las tormentas con mayor poder son los huracanes, las tormentas más grandes de la Tierra. Los huracanes tienen lugar a comienzos del verano y también a principios en las zonas tropicales del Atlántico, justo al norte del Ecuador. El aire caliente allí calienta la sección de aire que tiene encima y crea corrientes que suben. En el centro de las corrientes, la presión es baja. En el hemisferio norte, esto causa un movimiento de aire que gira en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y lo hace alrededor del centro de baja presión. Alrededor del centro, a medida que pasa el tiempo, el centro del sistema absorbe más y más aire caliente. Cuando el aire sube, se expande y se enfría, girando hacia abajo dentro del centro de baja presión o ciclón tropical. El aire se mueve cada vez más rápido a medida que el aire caliente ascendente agrega energía al sistema. Cuando la velocidad del viento alcanza los 117 kilómetros por hora, la tormenta es un huracán. Descubran cómo las masas de aire crean frentes de aire con temperaturas diferentes y distintos niveles de humedad. Las masas de aire son cambios del clima causados por movimientos del aire. Tienen la misma temperatura y humedad en todas las secciones. En los Estados Unidos hay 4 tipos de masas de aire que afectan el clima. Sobre el océano cercano al Ecuador se forman masas de aire tropical marítimo. Estas masas contienen aire húmedo y caliente y traen clima húmedo.
Las masas de aire polar marítimo se encuentran sobre el Océano Pacífico en invierno y verano. También se forman en las aguas del Atlántico Norte en verano, trayendo temperaturas más frescas y neblina al este de los Estados Unidos. En la Tierra de México se crean masas de aire tropical continental y producen un clima muy caluroso y seco. Cuando dos masas de aire se encuentran, se forma un frente. Existen 4 clases de frente que afectan nuestro clima. Los frentes fríos tienen lugar al reemplazar una masa de aire fría a una de aire caliente. Las tormentas violentas se asocian a los frentes fríos. Un frente cálido se forma cuando una masa de aire cálido pasa por sobre otra de aire frío. Este frente por lo general está acompañado de precipitaciones trayendo clima húmedo y caluroso. Un frente ocluido es aquel en que se encuentran dos frentes, uno caliente y otro frío. Este frente no produce climas extremos como lo hacen los frentes fríos y cálidos. El último tipo es el frente estacionario, que tiene lugar al encontrarse un frente frío con uno cálido y no hay movimiento. Cuando esto ocurre, puede llover sin parar durante muchos días. Los sistemas que originan nuestro clima son fascinantes para estudiar, como lo hacen ciertas personas, como ser los meteorólogos de la televisión, cuyo trabajo es pronosticar el clima. La próxima vez que esté nublado, lluvioso o con sol, piensen en los sistemas climáticos y vean si pueden imaginar cuál será el clima que tendremos. Soy el Dr. Ciencia. Hasta la vista, baby.